En el capítulo de hoy, y resultó que me dice una persona, loro viejo, no aprendí a hablar. Me llamó muchísimo la atención y por eso te propongo que este podcast lo dediquemos a eso. Tenemos que hablar sobre los enemigos del aprendizaje. Yo sé de todo. Ese es un enemigo del aprendizaje. Sí. A ese adagio popular que dice, a su papá no le va a enseñar a tener hijos. O sea, ¿usted quién es? Todo este derecho que yo ya he caminado, ¿usted quién se está creyendo? Entonces yo creo que eso me parece interesante porque ahí automáticamente ¡pam! Pones una muralla china en ese tema del aprendizaje, que es importante hoy que ustedes nos están escuchando y decir, sí, eso me está pasando a mí. recordamos que las opiniones de nosotros y nuestros invitados imprimen nuestro profesionalismo, conocimiento y experiencia. Representan la posición del programa, ya que son puntos de vista diversos que invitan a que crees el tuyo. La responsabilidad de lo que se comparte recae en quien lo expresa. Te animamos a formar tu propio criterio, explorando los diferentes puntos de vista que encontrarás en nuestro podcast. No traguemos entero. El contenido de este video no reemplaza el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición o situación. Síguenos y escúchanos en No Traguemos Entero. Amiga, acabo de llegar de este taller que te conté y resultó que me dice una persona, ay no, Olga, loro viejo, no aprendí a hablar, hágame el favor, la belleza. Y yo, perdón, ¿cómo así que loro viejo no aprendí a hablar? Olguita, yo no sé qué pasa en la cabeza de tantas personas que definitivamente sienten que hay una cantidad de cosas que impiden aprender. Y ahí es cuando hoy, en nuestro programa, decimos, tenemos que hablar sobre los enemigos del aprendizaje. Me llamó muchísimo la atención y por eso te propongo que este podcast lo dediquemos a eso. Lo primero es empezar a entender qué es eso de qué es aprendizaje, desde el aprendizaje cuáles son esos enemigos y qué impacto tienen. ¿Sí? Porque a veces no les damos realmente esa importancia del cuál es el impacto de esa enemistad que tenemos a veces sin darnos cuenta de lo que es el aprendizaje. Y hoy vamos a hablar de eso. Y sobre todo porque, Olguita, en alguna oportunidad cuando eso nos pasa, que es de manera inconsciente, no es que uno diga, es que yo no quiero aprender, sino que definitivamente uno sin darse cuenta está actuando como el autosaboteador. Su propio enemigo es uno. ¿Qué dice? ¿Para qué o para qué aprender? Pero recordemos, como tú decías, ¿qué es el aprendizaje? ¿Quieres tú o yo que lo digamos? Dale. Ok, ¿qué es aprender? Aprender es adquirir un conocimiento que ojalá para ti que nos estás viendo en este momento sea de algo que necesitas, que tú digas, es que yo necesito aprender esto para mi trabajo, para mi vida, para la relación que tengo, para crecimiento personal. Y definitivamente ahí que uno dice, quiero ver esto, aprenderlo, adquirirlo. O sea que eso lo podemos desarrollar, no es como loro viejo no aprendí a hablar. Porque es que a veces pensamos que ese tema viene como, hay gente que responde así porque en serio piensa que es así. Y yo digo, no está mal hasta que tú te estés dando cuenta que eso te está limitando, ¿cierto? Y miren que lo grave no es solamente que depende de la edad, porque la gente diría, no, eso le pasa a los viejitos. Los viejitos son los que piensan que el loro viejo no aprende a hablar, porque además es un dicho pues que tiene, yo creo que años de abuelitas y más. Pero definitivamente, independientemente de la edad, hay muchas razones por las cuales las personas no se dan la oportunidad, no se dan ni siquiera como el chance de buscar qué necesitan. Pero mira que cuando digo que buscar qué necesitan, siento que también, no sé si has visto eso, Olguita, que a veces las personas no identifican que no saben algo. Eso. Y mira que una de las cosas que nos veníamos dando cuenta dentro de lo que ha hecho Freddy Kaufman como buen líder que habla precisamente del aprendizaje y de los enemigos, el mismo Rafael Echeverría, hablan precisamente de que el aprendizaje viene totalmente innato en nosotros. Desde que crecemos, desde que iniciamos en el mundo, estamos aprendiendo. El tema está
en cómo nosotros estamos dándonos cuenta que estamos aprendiendo. A veces nos centramos tanto en el qué quiero aprender y no en el cómo estoy aprendiendo. Y eso me llama muchísimo la atención, ¿cierto? Y ahí cuando tú dices eso, me haces pensar que a veces estamos tan interesados, puede pasarnos dos cosas. Una, que nos estemos cerrando la oportunidad de aprender. La otra es el otro extremo. Todos los extremos son malos. Y es que definitivamente quiera aprender tantas cosas que ya en el cerebro es tanta información que de pronto pasa que 1 milímetro de profundidad de lo aprendido y teniendo que necesitar de pronto más en profundidad de un tema. Sí, tienes toda la razón. Y eso es como la superficialidad en el aprendizaje. Yo sé de todo. Ese es un enemigo del aprendizaje. Sí, bueno, entonces empecemos. Primero es en qué es aprender, cuáles son esos enemigos del aprendizaje y qué pasa si seguimos trabajando en esa enemistad con el aprendizaje. Entonces, uno de los focos es entender que todo el tiempo tenemos la posibilidad de aprender, tenemos la posibilidad de seguir nutriéndonos y que todo el tiempo estamos aprendiendo y que nosotros mismos de manera inconsciente tenemos esas taras cognitivas que nos llevan a esto. Entonces, primero eso. ¿Cuáles serían esas posibilidades que nos da el hecho de que nos demos cuenta en que nos estamos limitando en el aprender? Pero primero, antes de llevar esas conclusiones, ¿cuáles serían esos enemigos del aprendizaje que hoy podemos citar para ver si alguno de los que nos están escuchando han caído en ese error? En que primero es el loro viejo no aprende a hablar, ¿a cuál aplicaría? Esa es a la negarse a la oportunidad y a la opción de aprendizaje. Pero sí. fíjate que ahí yo estaba, cuando tú estabas hablando, esto pasa como en cualquier conversación de amigas, en donde tú decías, y yo me acordaba, decía, en neurociencias, recuerden que como médica y especialista en el tema de neurociencias, siempre vi que algo que decían hace muchos años cuando estudié hace rato, que decían, no, las neuronas se van destruyendo, las conexiones interneuronales ya se pierden, y eso ya cambió hace un montón, y cómo en lugar de que esas conexiones se pierdan, independientemente de la edad que tengas, obviamente, si eres más joven, es más fácil que se hagan nuevas conexiones. Pero no importa que hayas pasado de los 50, de los 60 años, de los 70, de los 80. De hecho, hay personas que han acabado su carrera. Hay una médica que hace muchos años en Estados Unidos se graduó como médica a los 92 años. Uy. De hecho, lo mostraron en noticias y de todo, hace ya yo creo que más de unos 8 años. ¿Y por qué? Porque esa persona no se dio la oportunidad. Dijo, claro que yo puedo aprender. Y el cerebro funciona. Esas neuronas se van conectando, ayudando a que sí o sí sigamos aprendiendo. Entonces, siento que ahí eso es la neuroplasticidad. Total, Claro. total. Aquí tiene que ver con eso. La neuroplasticidad, y que nosotros hasta el último día que tengamos en esta dimensión, en este plano, tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, bueno, si tenemos ese del loro viejo no aprende a hablar, es la que tú me decías, ¿cómo es que se llama? Esa es el negarnos a tener la posibilidad de generar un nuevo aprendizaje. Okay. Que ya lo desmentimos, así que ya es un no traguemos entero, desmentido. Ok. Lo otro, que sería la incapacidad de admitir que no sabemos, es darnos cuenta que quizás tenemos la posibilidad de... Me está pasando el efecto polilla, ¿qué es esto? Estoy mirando para arriba que tenemos acá una luz. Retomando. La incapacidad de admitir que no sabemos es esa tendencia en pensar que lo nuevo no es nuevo. Y quitamos esa posibilidad de decir, oiga, chévere esa capacidad de maravillarnos, ¿cierto? De decir, y lo que yo hablo sobre una leyenda que habla sobre la taza vacía, es siempre tener la posibilidad de decir, todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo tenemos posibilidad de aprender, desaprender o reaprender, ¿sí? Eso tiene que ver precisamente con, ok, eso que yo ya había escuchado me llamaba muchísimo la atención y quizás en ese reaprender yo ya lo había escuchado, ¿dónde? Y eso es importante, el reaprender. El desaprender, eso que yo ya pensaba que era actualizado, que servía, en este preciso instante no me sirve, sería el desaprender. Y fíjate que eso va muy amarrado a otro enemigo del aprendizaje, es pensar que no las sabemos todas. Y a veces nos puede pasar. Si tenemos el antecedente de una buena experiencia, de una buena formación, recuerden que no solamente por formación formal, también cuando uno es empírico,
puede decir, uy, es que yo me las sé todas porque llevo trabajando N años acá. Eso, sí, la y arrogancia. por eso, un poco, Arrogancia. claro, el orgullo, la arrogancia, hacen que uno diga, además, viene un chinito joven de pronto a enseñarme, viene una persona nueva a la organización a enseñarme, y ahí están dos enemigos. Ay, ese orgullo, sería como arrogancia, el no dar la autoridad Exacto. del otro que te puede enseñar. Eso ¿saben a qué se acopla Claro. a ese adagio popular que dice, a su papá no le va a enseñar a tener hijos? O sea, ¿usted quién es? Todo este derecho que yo ya he caminado, ¿usted quién se está creyendo? Entonces yo creo que eso me parece interesante porque ahí automáticamente, ¡pam!, pones una muralla china en ese tema del aprendizaje, que es importante hoy que ustedes nos están escuchando y decir, sí, eso me está pasando a mí. Y yo quisiera dar como un pasito atrás, Olguita. Fíjate que cuando nosotros decíamos por qué aprender y por qué enemigos del aprendizaje, yo diría que algo que es fundamental es que seamos conscientes, aquello liderazgo consciente de Kaufman, Sí. conscientes de lo que no sabemos. Porque a veces no sabemos que no sabemos. Y eso está también en la escalera del aprendizaje o en los cuadrantes del aprendizaje, en donde uno dice, oiga, por ejemplo, cuando uno llega a otra ciudad, sí. y entonces, ¿te acuerdas cuando Sí, uno sí. llega a otra ciudad y resulta que uno no conoce la cultura y uno cree que lo que uno está haciendo está bien? Y ahí uno dice, wow, yo no sabía. Es inconsciente de que no conoce, no tiene una competencia. Entonces, inconsciente, incompetente de algo. Ahí es importantísimo que nosotros demos el paso a identificar. No sabía esto, ¿cómo vamos a hacer para superar y cerrar de pronto esa brecha que tengo y que necesito pasar? Sí. Si quieres, cuenta como el otro lado de una vez para que vayamos contando la El escalera. segundo escalafón es Consciente, incompetente. consciente incompetente. O sea, me di cuenta que no sé, ok, llegué a ese nuevo lugar, es que yo siempre lo coloco, ¿sabes qué? Un buen ejemplo es la bicicleta. Antes yo no sabía ni que la bicicleta existía, basado en lo que tú estás contando, o en el ejemplo que das del viaje. Pero en estos momentos yo no sabía que no existían las bicicletas, por lo tanto para mí no era importante. En un viaje es exactamente lo mismo, o en lo que estamos en la organización haciendo. Es como esto puede ser ese segundo escalón, y es, ahora ya me estoy dando cuenta que no sé. Y ese es un segundo enemigo del aprendizaje, que a veces la vergüenza nos limita a reconocer que no sé. El miedo también es otro enemigo del aprendizaje, y es si levanto la mano y digo que no sé. Y No. eso automáticamente me limita un montón. Total, porque ahí es, qué pena, qué oso, qué va a decir la gente que yo no sé de algo. Por mi posición, yo ya debería saberla. No te preocupes, qué importante, ya es un paso grandísimo cuando identificas que no sabes. El tercer escalón es cuando tú ya eres consciente de lo que estás empezando a aprender, porque fíjense que cuando a veces uno dice, es que no hay nada más peligroso que un ignorante. Pero cuando tú ya te quitas como esa venda de los ojos, Un ignorante, ¿qué le dicen? ¿cómo es que es? Un ignorante motivado. O proactivo. Sí. Un ignorante proactivo, no hay nada más peligroso que eso. Pero cuando tú ya te has quitado la venda de los ojos y te das cuenta de que sí hay algo que no sabes, que además lo necesitas aprender, lo empiezas a aprender y empiezas a generar esa habilidad. O sea, Me gusta eso nos ayuda a esto. crecimiento y fortalecimiento. Y aquí hay algo que es súper chévere en estos dos. Y es que fíjense que acá estamos diciendo, todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos, todos tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Utilizando tu analogía, cuando yo estoy montando cicla, ¿recuerdan? El papá cogiéndolo primero, después a uno en la sillita atrás. Cuando ya el papá, y lo digo porque a mí mi papi me enseñó a montar cicla, Mi mamá. entonces me soltaba en la cicla y me decía, listo, acelera. Y después, cuando definitivamente ya tú manejas solo. Es lo mismo que en un carro. Al principio tienes que fijarte, cuando eran mecánicos, en los cambios. Ya en los espejos, en si frenas, si no frenas. Ustedes, si manejan, si montan cicla, se están fijando qué tantas veces lo hacen, y ese es el cuarto nivel, que es cuando ya somos inconscientes competentes. Ah, sí, inconscientes porque competentes. ya no necesitamos. Ya lo sé y lo hago en automático. Y eso pasa también en las organizaciones. Acuérdense que dos pilares que nosotros tenemos en este podcast habla sobre el crecimiento personal, el crecimiento organizacional y las tendencias. Ahorita les vamos a contar en dónde estamos. En ese crecimiento organizacional, yo hoy precisamente que venía saliendo de un taller en una organización, hablaba precisamente de qué aprendizaje tuvieron, y si ustedes en la organización tienen esta muy bonita práctica es qué debemos empezar a hacer, qué debemos seguir haciendo y qué debemos dejar de hacer. Y eso hacerlo semanal o hacerlo mensual con su equipo de trabajo. En eso consiste el aprendizaje, y por eso es que es importante esto.
porque a veces como que eso ya pasó, ok, y si ya pasó, ¿por qué seguimos recayendo en el mismo error? O sea, como líderes en la organización debemos darnos cuenta de que este tema está siendo un obstáculo y está siendo un enemigo a que sigamos evolucionando como empresa o que sigamos evolucionando como individuos que hacemos parte de este ecosistema. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta, eso puede ser muy trivial, muy así, los enemigos del aprendizaje, y no. Entonces, cuenta que es algo básico que nos pudiera estar pasando en cada una de las organizaciones, y es no hacer esa retrospectiva de ese aprendizaje. Y algo que es importante, y aquí Olguita tiene una memoria para los dichos que a mí me encanta, pero yo aquí quiero tocar, es una canción que me encanta que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. También me lo sé. ¿Y por qué chévere? Porque fíjate que durante tu vida estás teniendo la oportunidad de aprender, de crecer, y estás haciendo tu camino, pero uno también puede a veces dar un paso atrás y nuevamente enfocar su camino. Así que hoy que estamos hablando de aprendizaje, de enemigos del aprendizaje, recuerda que el primer enemigo del aprendizaje con el cual tú tienes que trabajar es contigo. Sí. Contigo, para que no te estés tampoco dando látigo de, ay, sí, es que Ibe tiene razón, Olguita también lo dijo, es que yo no estoy haciendo esto así o lo estoy haciendo así. No, ya que estás viendo hoy este programa, aprovecha. ¿Qué te sirve? Y saca 1, 2 o 3 ideas que apliques de una vez. Listo. Otras 3 enemigos del aprendizaje para que los tengamos en cuenta, que los cita Freddy Kaufman y que yo los estoy viendo mucho en las organizaciones, es el tema de la impaciencia, la pereza y la desconfianza. La impaciencia, porque queremos todo ya. Y eso se está viniendo a dar desde la misma personalidad, ¿sí? Las mismas generaciones que quieren comer todo ya, y eso, mejor dicho, quieren una inyección y ya aprender absolutamente todo. Entonces esa impaciencia nos lleva a que eso sea un enemigo en el aprendizaje, y eso no nos lleve realmente a seguir en la evolución. La otra, como les decía, la pereza, y tiene que ver con la impaciencia, en como que, ay, ¿en serio toca hacer todo eso para poder crecer? Ay, ¿en serio? Y esa impaciencia que va proclive a la pereza nos lleva a que tengamos esas trancas, y esas trancas no nos llevan a nada bueno. Mi papá me enseñó otro adagio, es: la pereza es la madre de la pobreza, y para mí es clarísimo. Si tú quieres realmente evolucionar frente a un tema empresarial, frente a un tema de tu vida personal en general, ¿cómo estás en tu relación con la pereza? Porque si todo el tiempo estás diciendo, ay, no, qué pereza tal cosa, ay, qué pereza, pilas, porque eso te está generando otra muralla china que no te está llevando a esa evolución y a ese merecimiento de lo que tú tienes. Eso tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con determinación, y eso es supremamente importante. Y es encontrar en esos aprendizajes lo que en estos momentos está bien. Porque si en estos momentos estás entendiendo que eso te está pasando cuando estás en una situación crítica, una situación complicada, pues muy seguramente no lo vas a poder hacer. Pero cuando estás bien, es cuando yo decía, si tenemos el techo y queremos arreglar el techo de nuestra casa, cuando está cayendo goteras, pues muy seguramente no lo vas a poder lograr. Acá lo interesante es lograrlo cuando tú te estás dando cuenta, exacto, cuando estás en ese antes y que muy seguramente estás bien, o en ese momento no estoy bien, pero cuando estoy bien, ahí es donde están los aprendizajes, y ahí es donde tengo que darme cuenta, elevar la conciencia. Hay otra cosa que es bien importante, y es el afán de aprender, así como a veces el afán de comunicar o de enseñar, que nos puede pasar a nosotras a veces, es también el afán de no saber dar prioridades. Y queremos aprender tantas cosas que le damos a varios focos al tiempo, no nos enfocamos, y al perder ese foco podemos estar desdibujando nuestro objetivo. Entonces, tener la claridad de, yo quiero llegar a ser, por ejemplo, un emprendimiento. ¿Qué necesito para llegar a ser un emprendedor? Yo quiero llegar a ser un líder más visible en mi organización o tener un ascenso. ¿Qué necesito para? Pero yo no puedo decir, listo, tengo que mejorar la comunicación, tengo que fortalecer las habilidades duras, tengo que... Trata de dar prioridades y decir, esta es la prioridad 1A. De aquí después voy a seguir a esta. De pronto puedes trabajar 2 en paralelo, pero ten en cuenta que la atención que tú pongas en lo que quieres aprender hace la diferencia. Sí. Y el último enemigo del aprendizaje, para que conllevemos a esta finalización de este bonito podcast que nos ha llamado la atención el hecho de que podamos seguir haciéndolo, es el tema de la desconfianza. Y tiene mucho que ver con el otro, porque uno puede ser más... Sí, exacto, la autoridad. Y el desconfianza es, si tengo yo que aprender de esta persona, si yo me despojo de esa... Del ego. Sí, de ese ego, de ese orgullo, muy seguramente puedo llegar a trabajarlo. Miren, para mí, y yo se los he dicho en las organizaciones,
todas las relaciones tienen que partir de la confianza. Si tú no estás confiando, pues muy seguramente el tema te va a rayar la cabeza y no te va a seguir dando la oportunidad de crecer y tienes ¿cómo es que se llama? Es cuando volvemos a hacer lo mismo y volvemos a hacer lo mismo. Reprocesos. Reprocesos. Aunque yo iba a decir, tropecé de nuevo con la misma piedra. Hoy me dio a mí por canciones, tropecé de nuevo. Pero es cierto, ¿y cómo nos genera eso? Frustración. Sí. Consejos para tener unos buenos amigos del aprendizaje. Dejar el orgullo de lado y empezar a darme cuenta que eso es lo que nosotros está trancándonos. O sea que el orgullo para mí nunca va a generar una conversación positiva. Segunda recomendación, amiga. Identificar en qué podemos mejorar para cerrar esa brecha. Tener la claridad de en esto yo puede que tenga una habilidad, pero seguramente digo que como dicen los de calidad, siempre hay oportunidades de mejora. Podemos seguir creciendo. Tercera recomendación, la humildad. Porque nosotros como líderes no nos la sabemos todas. Y es importante bajar la cabeza y decir, me equivoqué. Gracias a Dios, me equivoqué. No, esa es otra canción. Pero me equivoqué y darme la oportunidad de decírselo a mi colaborador y decírselo sí, por ese lado pensé que era porque de los recursos que tenía, era. Pero me estoy dando cuenta que como que por ahí no es. Entonces, la humildad. Cuarta recomendación. Aquí yo uno un bloque de 3 y es la voluntad, el compromiso y la responsabilidad. Si tú no quieres seguir creciendo, nadie lo va a lograr. Ni la mejor universidad, ni el mejor mentor, ni el mejor instructor que traigan de una empresa o de tu casa o de tu familia, donde sea. Voluntad. La otra, el compromiso, que tú sepas que necesitas comprometerte, y eso va pues un poco amarrado a la disciplina, que era el tercero que yo iba a decir, disciplina con responsabilidad. Yo soy responsable de mi propio crecimiento. Y acá una cosita chiquita en y es que ojalá no solamente tu propio aprendizaje, sino que también seas un buen multiplicador, claro. Ayudes a que otros también aprendan, que lo que hoy ves, tú puedas decir, mira, de pronto escúchate este podcast, porque allá algo te puede servir a ti. Y la quinta, y que me parece fundamental, es la elevación de conciencia. Cuando nosotros hablamos, esta cosa se me va a caer, cuando hablamos de la elevación de conciencia, tiene que ver con crecimiento también, y es cómo nosotros podemos estar más conscientes que ese aprendizaje constante es el que nos va a llevar a evolucionar. Entonces, elevar la conciencia frente a estos enemigos son los que en estos momentos no me están permitiendo. Y yo creo que se debería ir de primeras, pero bueno, no es porque esté de últimas, menos importante. Entonces, ya tuvimos lo que es importante para el tema del aprendizaje, que nos sirve a nivel personal, que nos sirve a nivel corporativo. ¿Cuáles son esos enemigos en los cuales nosotros pudiéramos estar cayendo en algún momento de forma consciente o inconsciente? Y las recomendaciones. Olguita, y yo quiero agregar algo. Cuando el dicho dice, la práctica hace el maestro, es muy cierto. La única forma para que nuestra memoria, hay personas que analicen, oiga, es que yo estoy con tan mala memoria, y yo les digo, ¿sabes qué? Uno, porque estamos atomizados o con una cantidad de información que no permite que nos enfoquemos y pongamos atención. Pero cuando nosotros ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo, estás afianzando lo que llamamos en neurociencias la memoria de trabajo. Es la memoria que tú puedes, a la cual puedes recurrir, traer y realmente aprovechar. Entonces, si estás aprendiendo un idioma, si estás aprendiendo una ciencia, un arte, cualquier competencia, cualquier habilidad que quieras desarrollar, llévala a la práctica. Hacia el comienzo no te vaya tan bien, no hay problema. Seguramente a la tercera, a la quinta, a la décima, tú ya vas a llegar a la parte que decíamos, el que ya es competente inconsciente. Oiga, yo ya ni tengo que pensarlo, me sale así. Sí, tú te puedes reprogramar. Ayer precisamente hablando con mi hermano, hablábamos de unos temas bien particulares y él mismo se ha creído el cuento de algunos temas que de pequeño le han venido instaurando, él se lo creyó y así mismo ha venido creciendo. Y yo le decía, Alejo, va hasta aquí el hecho de que tú lo quieras seguir proliferando. Y también viene hasta aquí el hecho de que quieras seguir creciendo. O sea, todo el tiempo tenemos la posibilidad de aprender. Entonces, no se nieguen la oportunidad de aprender. ¿Cómo de aprender del lugar en donde estamos hoy para cerrar? Estamos en un lugar mágico. Ustedes van a ver como el recorrido de ciertos sitios acá. Yo acá quiero mostrar, Olguita, porque a las dos nos encantó cuando lo vimos.
¿Cómo te gusta el café? A nosotros contigo. Dimos, qué belleza. Parece de lo que mensajes. nosotros hacemos con... A nosotras también nos gusta el podcast contigo. Me encanta. Es un sitio que queda en la colina campestre, se llama Conviano. Está en media cuadra más o menos arriba de... ¿O abajo? ¿Esto es arriba o abajo? Esto es arriba. Esto es arriba. De la de las villas. Arriba de las villas, frente al centro comercial Porto Alegre. Un sitio mágico, la atención espectacular. Yo me estoy tomando un té chai en leche de almendras. Y yo un cafecito. Sí. Miren, el capuchino está buenísimo. Y es porque hay una razón. Ellos son sembradores de su propio café. No se imaginan el aroma, el sabor. Es algo que tienen que venir y disfrutar a los que están en Bogotá. Y a los que no estén en Bogotá, no importa. Cuando viajen, vienen a Lo este recomienden, sitio. sí. Total. El café que preparan acá es de Buenavista, Quindío, en tus manos, me gusta muchísimo. Entonces, no está tan visible el café, yo que llevo muchísimos años viviendo por acá en este sector. Y hace poco estaba precisamente hablando con mis hijos y dije, oiga, por acá dice que preparan un café rico, venga, hay una torta de almojábana, a ver, tienen una paletería artesanal, una cosa loca con unas tortas, la torta de almojábana. Deliciosa. Entonces es muy recomendado para que vean que también tenemos esta posibilidad de recomendarles, como siempre lo hacemos, sitios ricos para que ustedes vengan, compartan un delicioso café, que tengan la posibilidad de compartir con sus seres queridos, o sea que los que nos escuchen y estén en Colina Campestre, ese es un sitio que sí o sí deben venir a conocer. Y como decíamos, que damos nuevas ideas, no solamente de conocimiento, de aprendizaje o de enemigos del aprendizaje, también nuevas ideas para que disfrutes con una persona así bien amiga como Olguita, o en familia, o en trabajo. Buscar espacios de conversaciones productivas es buenísimo, así que aquí puede ser una nueva idea. Abren a las 9 de la mañana, cierran tardecito, o sea, de domingo a domingo, la atención espectacular. Entonces, aquí ya finalizamos nuestro podcast. Enemigos del aprendizaje, pilas, porque nos están impidiendo crecer y estar en nuestra mejor versión. Amiga. Nos despedimos por hoy, nos encantó verlos, no olviden, o más bien recuerden, tengan muy presente nuestros canales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, nos van a ver en Instagram y sobre todo, compartan. Seguramente a alguien más les puede servir estas informaciones. Sí, suscríbanse al canal. Bueno, chao. Chao.